Ahí está. Ahí estamos. Bien, buenas tardes. Bueno, seguimos un poquito con la teoría. ¿Se acuerdan que en la clase pasada, bueno, habíamos visto en relación a lo que tenían de la tabla periódica y la estructura atómica que habían visto en el ingreso, ¿sí? Esta semana recuerden que, bueno, van a tener un repaso de ese seminario en forma de revisión, y la idea ya es comenzar la semana que viene con el seminario que corresponde a enlace químico, tema que voy a dar hoy. Bien, ¿se ve el PowerPoint de fondo? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, ustedes recuerden que, dado que nosotros somos, dentro de los organismos que habitan en la Tierra, heterótrofos, necesitamos nutrientes para poder sobrevivir, ¿sí? Todas las reacciones químicas que ocurren en nuestro organismo también se dan en otros ambientes, ¿sí? Es decir, la naturaleza está eh, plagada de reacciones químicas. Reacciones químicas simples, como por ejemplo la formación de agua. Ustedes recuerdan que en el planeta no existía este elemento y se formó gracias a colisiones entre gases como el hidrógeno y el oxígeno, que dieron esta molécula de agua que prácticamente es indispensable para la vida. Todos los organismos vivientes necesitan agua, y fíjense que esta molécula de agua tan particular y tan poco común en la naturaleza es la que nos permite vivir. Y es dada gracias a una reacción química, en la cual los átomos de oxígeno y de hidrógeno se enlazan para formar la molécula de agua. Un tipo de enlace químico. El otro tipo de enlace químico es el que puede ocurrir, por ejemplo, cuando el hierro se oxida a la intemperie para formar dos tipos de óxido, óxido férrico y óxido ferroso, que es la herrumbre del hierro, que es lo que por eso generalmente al hierro, cuando como material, lo cubrimos con sustancias como material que es antioxidante, para que justamente el oxígeno no lo pueda atacar y no lo pueda degradar. Esto lo vemos, por ejemplo, en condiciones normales en el auto. Por ejemplo, ahora los autos tienen generalmente una capa que prácticamente impide la herrumbre, pero nosotros al estar cerca del mar, en condiciones de salitre, es mucho más fácil que los autos, ¿sí? La chapa se corroa, y de alguna manera al corroerse, ¿sí? Lo que ocurre es que de alguna manera después hay que cambiarla. Ahora, en todo esto estamos viendo enlaces químicos. Esos enlaces se dan por interacción entre los átomos de distintos elementos. Interacciones que vamos a ver que pueden ser de dos tipos: de tipo iónica o de tipo covalente. Si ustedes recuerdan en la clase pasada que vimos la tabla periódica de los elementos, acá la tienen como repaso. Ustedes recuerden que la mayoría de los elementos están en su estado metálico, son metales. Muy pocos de ellos son no metales. Algunos son gases, la mayoría son sólidos, muy pocos son líquidos. Esto, digamos, cómo se los encuentra en la naturaleza. El hierro se puede obtener en estado líquido si yo voy a una fundición, en la cual a una alta temperatura el hierro se funde, o sea, pasa del estado líquido al estado sólido al estado líquido. Y algunos de ellos los vamos a encontrar en forma gaseosa, como por ejemplo el oxígeno, el nitrógeno. El nitrógeno, fíjense que también se puede llevar al estado líquido. El nitrógeno líquido se utiliza mucho en biología para hacer homogenatos, para hacer criogenia, para llevar el tejido a una temperatura muy baja y después poder fragmentarlo. Pero fíjense que el nitrógeno, para estar en estado líquido, está a una muy baja temperatura y a una alta presión. Ahora,
Dicho esto, las interacciones que pueden ocurrir entre los elementos se van a dar entre metales y no metales y entre no metales entre sí. Hay un tipo de enlace que es el metálico, que nosotros no vamos a ver, que se da por interacción de los átomos en el metal. Por eso los metales tienen brillo propio, ¿sí? Que es característico de los mismos, atracciones electrostáticas entre los átomos que los permanecen unidos en lo que llamamos el estado sólido. Bien, ahora, fíjense que si yo recorro la tabla periódica, desde los metales puros y no representativos, que son grupo 1 y grupo 2, salvo, ya habíamos dicho, el hidrógeno, lo tengo que sacar de esta lista, solamente está ahí por una cuestión de configuración electrónica, pero a partir del litio, hacia la parte inferior del grupo, hacia el francio, y del beririo hacia el radio, metales alcalinos, metales alcalino-térreos. Los elementos de transición que presentan este carácter metálico, que son no representativos, cuando en alguno de ellos podamos encontrar que se pueden comportar, por ejemplo, como el manganeso o el cobre, como si fueran no metales. Pero el resto de ellos son metales no representativos. Los elementos de transición interna, que están extraídos de la tabla en el grupo 3, todos pertenecen al mismo grupo, recuerden eso. Desde ahí los metales pobres, metaloides, que conservan su carácter metálico, y muy poquitos no metales, muy pocos no metales. Entre ellos vamos a ver que se da el enlace de tipo covalente. En cambio, entre todos estos metales y los no metales, se va a dar el enlace de tipo iónico. Bien, vamos a repasar un poquito qué son los iones. Un ion se forma cuando un elemento o bien ha cedido o perdido o ha ganado electrones. Esto quiere decir que, dependiendo de si el elemento puede perder o ganar electrones, ya no va a ser el elemento en su estado nativo o elemental, sino que se va a transformar en un ion. Cuando un elemento, y esto por favor grábenlo desde ahora, pierde electrones o gana electrones, ¿sí? Y se transforma en un ion, la carga del mismo va a depender de la cantidad de electrones cedidos o ganados. Esto implica que, por lo que dije hasta ahora, lo único que se puede modificar en relación a la carga de dicho elemento es la carga negativa. La carga positiva no se mueve del núcleo. ¿Está claro? Es decir, que si yo encuentro un elemento con carga positiva, no implica, por favor, que ha ganado esa carga, sino que ha perdido negativa. De ahí que le quede carga positiva. Entonces, cuando hablamos de aniones, son elementos que han ganado electrones, uno o más. ¿Sí? Como el elemento en estado elemental no tiene, ¿sí?, diferencia de carga eléctrica, la carga eléctrica es la misma, al ganar electrones, esa carga es la que manifiesta como carga negativa. Entonces, si yo escribo, por ejemplo, el oxígeno con un 2 y un menos al lado, que es el anión oxígeno, va a tener carga negativa. ¿Cuántas? 2. ¿Por qué? Porque ganó 2 electrones. Si pongo al azufre como sulfuro, que es lo mismo, el azufre escrito con un 2 y un signo negativo al lado, implica que este elemento ahora ha ganado 2 electrones. Si escribo al cloro con una carga negativa como cloruro, implica que ha ganado un electrón. Si escribo al nitrógeno con 3 cargas negativas, es decir, 3 y un menos al lado, implica que ha ganado 3 electrones, que es el anión nitruro. ¿De acuerdo? Entonces, estos elementos son aniones porque ganaron carga negativa, cedida por otro elemento que ha perdido esa carga negativa y se ha transformado en un catión. Entonces, los cationes son elementos que han perdido electrones. Por ejemplo, ahí tenemos el elemento que está en pantalla, que ustedes lo ven. ¿Me pueden decir cuál es? Si tiene 1, 2, 3 electrones y por ende tiene 3 protones en estado elemental, ¿quién es?
Busquen la tabla, por favor. Así ya empezamos a hablar en relación a la tabla. ¿Qué ¿El litio? elemento? El litio, exactamente. El litio tiene 3 electrones y 3 protones, ¿sí? Y tiene 4 esferas azules. Si voy al número másico del litio, ¿cuánto es? Que es el A, que hablamos la clase pasada. 23. No, el A del litio, Perdón, 7. 7. 7 menos 3, Y 4. había visto el sodio, perdón. Claro, 4, ¿está? Es decir, que tiene 4 neutrones, ¿está claro? De ahí que la masa atómica sea la masa que reside en el núcleo, que lo que habíamos visto en la clase pasada, los electrones, al tener masa despreciable, no le aportan masa, ¿sí?, al elemento, sino solamente le aportan carga. En cambio, la masa está dada por la suma de protones y neutrones, que entre 4 y 3 me da 7. Por ende, si este elemento pierde un electrón, va a tener 3 protones y 2 electrones. Si sumo 3 más menos 2, ¿cuánto me da? Porque sumo en relación a la carga que tiene, ¿sí? Siempre sumo. 3 más menos 2, ¿cuánto es? 1. 1. Más 1. Entonces el litio ahora va a ser catión litio. Y lo voy a escribir con un signo más en el extremo superior derecho del elemento. ¿Está claro? Por ende, ahora la carga del litio hace de que el litio como catión sea de menor tamaño, de menor radio atómico, eso lo vimos en la clase pasada, que el litio en estado elemental. Diferencia entre iones y moléculas. Una molécula es una partícula neutra en estado elemental. ¿Por qué neutra? Porque no presenta carga. La molécula de agua, sí, a pesar de que después vamos a ver que puede tener densidad de carga, no tiene carga. La molécula de glucosa no tiene carga. La molécula de urea no tiene carga. La molécula de oxígeno no tiene carga, etcétera. Las moléculas no presentan carga, son neutras, ¿sí? Y están formadas por la interacción o la unión de uno o más átomos que forman, ¿sí?, partículas discretas y que son una cantidad mínima de sustancia, ¿sí? Y que van a conservar las propiedades químicas y físicas inalterables. Por ejemplo, la molécula de glucosa, cuando ustedes van a estudiar un poquito más de orgánica y química biológica, van a ver que tiene 15 hermanos parecidos a ella. Que si yo escribo carbono 6, hidrógeno 6, oxígeno 6, no solo describo la fórmula mínima de la glucosa, sino la fórmula molecular de la glucosa, sino de muchos monosacáridos que son similares a ellas, ¿sí? Pero que tienen características físicas distintas. Ahora, estas moléculas pueden ser o bien mono o poliatómicas. ¿Cuándo son monoatómicas? Solamente los gases nobles. La molécula de helio, la molécula de neón, la molécula de argón, ¿sí? Está mal dicho decir el átomo, ¿sí? Porque son moléculas. Están en el estado monoatómico. O poliatómicas como las que vemos abajo. Muchas de estas, la mayoría, están en la vida orgánica, las van a ver después en química biológica, como el ácido glutámico, el ácido aspartico, que forman parte de los aminoácidos, la urea, que es un metabolito de excreción prácticamente renal, en donde se sintetiza a partir del amoníaco proveniente de la desaminación de los aminoácidos, y el otro a partir del ciclo de Krebs, del aspartato, etcétera. El ácido fórmico, que es la sustancia urticante que secretan las hormigas coloradas, el ácido acético, que es el vinagre que se produce por la fermentación de los monosacáridos, etcétera. Entonces, estas moléculas que son poliatómicas, fíjense que están formadas por distintos elementos. El carbono está en negro, el oxígeno está en rojo y el hidrógeno está en blanco. Entonces, estos modelos moleculares son los que me dan la distribución espacial de la molécula como es realmente. Sustancias. Las sustancias pueden ser simples o compuestas, inorgánicas u orgánicas. Y son todo lo que tenemos
como la diversidad que vamos a encontrar en la naturaleza y que forma toda la materia. Formas moleculares. Cuando uno escribe una forma molecular, puede escribirla o bien en su interacción atómica, como tienen acá, el anión sulfato, en donde tiene el azufre, con los 4 oxígenos alrededor de él, unidos por uniones covalentes, que pueden ser simples o dobles. Y el sulfato cálcico o sulfato de calcio, que acá, bueno, esto no lo tomen, estas líneas acá, no está unido por unión covalente. Esto, la foto no me gusta a mí. La interacción es electrostática porque el calcio tiene carga positiva y se une al anión sulfato con sus 2 cargas negativas. Así se forma el sulfato de calcio. Después lo voy a arreglar, esto no me gusta cómo está. El metano sí está bien, es el gas de la cocina que se obtiene por los hidrocarburos, a través de lo que es el gas natural. Estas extracciones de gas natural, que es un recurso no renovable, por la fosilización de materia orgánica, es la que nos da de alguna manera, ¿sí?, este elemento combustible que utilizamos para cocinar o para alumbrar. Este gas es el que está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno, en donde vamos a ver que esta interacción es covalente, en donde se unen mediante enlaces simples. La molécula de agua, que tiene esta interacción entre el oxígeno y 2 hidrógenos, con este enlace muy particular, que ya lo vamos a ver a posterior, en donde el oxígeno se une mediante 2 enlaces simples con cada hidrógeno, y forma esta estructura, ¿sí?, muy particular, que hace que la molécula de agua sea un elemento preferencial en la naturaleza, por uniones covalentes, obviamente. Entonces, tipos de enlaces. Intraatómicos, enlaces iónicos, enlaces covalentes, entre átomos. Interatómicos o intermoleculares, puentes de hidrógeno, enlaces hidrofóbicos, que manifiestan carga o que no la manifiestan. Entonces, recordando al ion, recuerden, todo átomo que tiene igual número de electrones y protones no tiene carga neta, ¿sí? La carga es 0. En cambio, cuando pierde, se transforma en un catión y cuando gana, se transforma en un anión. La unión iónica se da únicamente por transferencia de electrones. Es decir, que de un átomo electropositivo a un átomo electronegativo se transfieren electrones desde la nube electrónica y hace de que cuando un metal que pierde electrones le cede electrones a un no metal, uno más de uno, se forman cationes y aniones que ahora por diferencia de carga eléctrica se mantienen unidos por interacciones electrostáticas o fuerzas electrostáticas. Recuerden que cargas de distintos signos se atraen, cargas de signo igualitario se repelen. ¿Está claro esto? Entonces, como hay iones positivos y negativos, la diferencia de carga eléctrica hace de que se van a atraer. Y así permanecen en el estado que se caracteriza como el estado sólido, como por ejemplo la sal de mesa. Ustedes tienen sal gruesa o sal fina y es un sólido, ¿sí? Lo ponen en agua y se solubiliza, eso lo vamos a ver en soluciones, ¿sí? Pero recuerden que el estado sólido es el estado cristalino. ¿Cómo se forma el cloruro de sodio? Con un átomo de sodio. Vamos a buscar el sodio. ¿Dónde está en la tabla periódica? ¿Qué grupo y qué periodo? A ver. Grupo 1 y periodo 3. Y periodo 3. Perfecto. ¿Sí? Entonces, el sodio tiene ¿cuántos electrones? Busquen el Z. Es el numerito entero que aparece en cada elemento. Y es correlativo. Tiene 11. 11. Bien. Si voy al cloro, ¿el cloro está en qué periodo y en qué grupo? Grupo 3, periodo 17. Exactamente. Están en el mismo grupo, ¿de acuerdo? Pero están en grupos opuestos de la tabla periódica, justamente, para tomarlo como ejemplo. Si yo veo el cloro y veo al sodio, el sodio va a perder un electrón
y el cloro va a ganar ese electrón. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cuál es el valor de electronegatividad del cloro y cuál es el del sodio? Para eso busquen la escala de Pauling, ¿sí? El valor de electronegatividad de cada uno. Electronegatividad del cloro dice 3 Bien, ¿y del sodio? y del sodio 0,9. 0,9. Si hago la diferencia de electronegatividad, si resto 3 menos 0,9, me da 2,1. ¿Sí? Después van a ver al final de la clase, ¿sí? En un PowerPoint, que tiene una filmina que está ahí, ¿sí? En el PowerPoint, que cuando yo calculo la diferencia de electronegatividad, es decir, resto, siempre uno menos el otro, el mayor menos el menor, pues si no me va a dar negativo. Y siempre tomando de a un elemento, ¿sí? No importa cuántos intervengan en la unión. Por ejemplo, el agua, yo resto oxígeno menos hidrógeno. No importa que haya 2 hidrógenos, no multiplico por 2 en este caso. Acá es 1 a 1, resto el cloro menos el sodio, me da 2,1. ¿Sí? Hay una regla, pero tómenla con pinzas esa regla. ¿Por qué? Porque la regla dice que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, yo puedo decir que la unión es de carácter iónica. Si es menor a 2, yo puedo decir que es covalente. Esto hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo me fijo en la tabla periódica la unión del sulfuro ferroso, que es hierro más azufre. ¿Cuánto tiene de electronegatividad el azufre y cuánto tiene el hierro? Búsquenlo, por favor. Así ya quedamos claros con este tema. El azufre 2,5. ¿Sí? Y el hierro 1,8. Bien. Si hacen la diferencia, ¿cuánto les da? 0,7. Bien. Eso es menor a 2 y sin embargo el enlace es iónico. Entonces, que quede marcado desde ahora. Si yo encuentro unión entre metal y no metal, el compuesto sí o sí es iónico. ¿De acuerdo? No importa la diferencia de electronegatividad. Es solamente a fines prácticos y lo voy a encontrar en elementos que están alejados en la tabla periódica. Como el azufre y el hierro no están tan lejos uno del otro, ¿sí? Uno está en el tercer periodo, otro está en el cuarto, uno está en el grupo 16. Voy a encontrar que por diferencias de electronegatividad, esa diferencia me va a dar menor a 2, pero el enlace es iónico, ¿de acuerdo? No importa esta diferencia. Es solamente a los fines prácticos para darme cuenta que el enlace puede ser iónico cuando la diferencia es mayor a 2. Pero sin importar esta diferencia, si encuentro metal no metal, el enlace es iónico. Nunca es covalente. El enlace covalente se da únicamente entre no metales. No metales entre sí. Bien. Ahora, volvemos a la filmina. Cuando el átomo de sodio pierde un electrón, se transforma en catión sodio, y el átomo de cloro gana ese electrón y se transforma en anión cloruro, se forma ahora el compuesto iónico cloruro de sodio. Fíjese que siempre se escribe en orden creciente de electronegatividad, por la convención IUPAC. Entonces, el sodio se escribe primero y el cloro después. Convención más nueva, porque si van a encontrar un libro muy viejo, van a encontrar que se escribe cloruro de sodio. ¿Cómo se pronuncia? Primero el cloro y después el sodio. Eso ahora está mal. Primero va el sodio y después va el cloro. Van en orden creciente de electronegatividad. Acá lo tienen. 11 protones, 11 electrones. Se pierde un electrón por transferencia. Va a quedar con 11 protones y 10 electrones. Si hago 10 más, ¿sí? Menos 11, perdón, más menos 10, me da más 1. Y si acá gana un electrón, 11 más menos 18 me da menos 1. La suma algebraica ahora hace que el catión sodio y el anión cloruro permanezcan juntos por diferencia de carga eléctrica. ¿Cómo lo ven acá en la filmina inferior? Sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro, sodio, cloro. Se mantienen unidos mediante diferencia de carga eléctrica. Por eso cuando los pongo en agua, como el agua tiene una constante dieléctrica muy alta, los separa. Ahora, si esto lo pongo en aceite, no se separa.
porque el aceite, que es no polar, no puede disolver sustancias polares. Lo similar disuelve a lo similar. Regla que tiene que quedar desde ahora para siempre. Lo mismo pasa con el fluoruro de litio. Entonces, ¿qué pasa con la configuración electrónica? Y esto, por favor, quiero que quede claro desde ahora. El litio, como vimos hoy, puede perder un electrón, ya lo vimos a esto. Y el flúor, que es muy electronegativo, tiene una electronegatividad de 4, puede ganar ese electrón, atraído a su capa orbital externa, quedando con 8 ahora. Con lo cual ahora va a quedar el litio con una configuración que tenía 1s2, 2s1, va a quedar ahora solamente con 1s2 porque pierde este electrón. En cambio, el cloro, que tenía una configuración 1s2, 2s2, 2p5, va a quedar con 1s2, 2s2, 2p6. Último orbital completo. ¿Qué quiere decir esto? Que el litio va a tomar la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla, es decir, al helio, por detrás de la tabla. En cambio, el flúor va a tomar la configuración electrónica del gas noble más cercano en la tabla, es decir, al neón. ¿Qué quiere decir va a tomar o se va a asemejar? No que se transforman en helio y neón, no, que se estabilizan electrónicamente. El litio sigue siendo litio, pero como catión ahora. Y el flúor sigue siendo flúor, pero como anión. Se mantienen unidos mediante diferencia de carga. Entonces, cuando yo lo escribo de esta manera con estos simbolitos y hago transferencia electrónica, estos son los símbolos que vamos a ver de Lewis. Y a esto que está al lado derecho de la filmina se lo llama notación iónica. Es decir, que voy de la fórmula electrónica o fórmula de Lewis a la notación iónica. Y si lo escribo como fluoruro de litio, es decir, el litio y el flúor, uno al lado del otro, es la fórmula iónica. Unión covalente. En la unión covalente, los elementos se mantienen unidos mediante nubes electrónicas en las cuales se comparten los electrones. Y la finalidad es poder completar su última órbita, igual que en el enlace iónico, con un número de electrones que lo asemejen a un gas noble más cercano en la tabla. De ahí que se habla de octeto o dueto. Ahora lo vamos a ver. Y siempre la unión, y acá está bien remarcada, se da entre átomos de no metales, nunca entre átomos metálicos o no metales y metales. Las uniones covalentes pueden ser o bien simples, acá tienen la molécula de agua como un ejemplo, dobles, la molécula de oxígeno mediante enlace doble, o triples, la molécula de nitrógeno mediante enlace triple. Estas uniones hacen que se compartan 1, 2 o 3 pares de electrones en la misma zona orbital. Postulados de Lewis o estructuras de Lewis. Lewis simbolizó a los elementos con su última capa de valencia o capa de enlace, en la cual esas capas, como se encuentran generalmente con números faltantes de electrones para ser estables electrónicamente, pueden figurar con 1, 2, 3 o más electrones, ¿sí? A ver, fíjense, por ejemplo, el caso del litio, ¿sí? Tiene 3 electrones, pero tiene 2 en la primera capa. Porque yo dije que la configuración electrónica del litio, busquen en la tabla, por favor, es 1s2, 2s1, ¿no? La primera capa no cuenta para enlace, solamente cuenta la última, con lo cual lo voy a escribir con un electrón, o sea, el litio, Li, con un puntito, una cruz, un cuadradito, lo que se me ocurra, en la parte externa del elemento, para ponerlo en condición de enlace, ¿sí? Si voy al belirio, ¿dónde está el belirio? Al lado del litio. Bien, ¿con cuántos electrones los voy a escribir? Con 2. Porque la configuración electrónica es 1s2, 2s2. Es decir, que tiene 2 electrones en su capa exterior. La primera no la tomo en cuenta. ¿Está? Me voy al boro, o sea, salto.
Me voy al boro. La configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p1, ¿de acuerdo? ¿Lo ven ahí? Quiere decir que en la última capa o capa de enlace tiene 3 electrones. Sumo los del orbital S más el del orbital P. Y así sucesivamente, hasta llegar al flúor. Entonces voy a tener en las capas de electrónica, si voy del litio al flúor, mírenlo por favor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 electrones, hasta llegar al flúor. ¿De acuerdo con esto? ¿Quedó claro? Entonces dibujo el elemento y le voy a poner alrededor del elemento tantos electrones como tenga la última capa. ¿Quedó claro? Sí. Eso en los primeros periodos. En los elementos de transición vamos a ver que eso cambia. Ojo con eso. Solamente esta licencia algebraica me la puedo tomar en los primeros niveles. A partir del cuarto nivel la cosa se desdibuja. ¿Queda claro? Por eso que los postulados de Lewis, como están ahí abajo, los átomos pueden adquirir estructura de gas noble compartiendo electrones para formar un enlace de par de electrones, es válido solamente para elementos representativos, para no metales y para generalmente los elementos que están en la parte superior de la tabla. Cuando llego a los de transición, esta cosa cambia. Hay violaciones o reformulaciones a las normas o estatutos de Lewis. ¿Quedó claro? Porque después va a pasar que cuando vayan al hierro, al manganeso, etcétera, van a encontrar que esto no se toma tal cual es, que esto cambia. ¿Quedó esto? ¿Quedó claro? Sí. Bien, entonces, la configuración electrónica, que es muy estable y tiene 8 electrones en la capa de valencia, exceptando el helio, obviamente, porque no es la regla del octeto, sino que es la del dueto para los primeros elementos, el hidrógeno, el litio, el boro, el belirio, por ejemplo, ¿sí? Solamente eso, viene a decir la regla del dueto, 2 electrones en la capa externa, ¿sí? Es válido para los primeros periodos. Después, esto se rompe, ¿está? Por lo menos para los elementos de transición, no es válido. Hay violaciones a estas reglas y por eso no se toman tal cuales. Acá tienen lo que les dije recién, ¿ven? Litio, belirio, boro, calcio, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón. Tal cual lo acabo de decir recién, tal cual es. Para no repetir la filmina. ¿Quedó esto? ¿Seguro? Entonces, cuando en la práctica dibujan el litio, lo dibujan así con un puntito, un cuadradito, un circulito de lo que se les ocurra alrededor. ¿Está? El belirio así, el boro así, el carbono, y etcétera. ¿Está? Bien. Unión covalente no polar. ¿Cuándo es no polar? Es no polar cuando... Porque, a ver, ¿por qué se dan las uniones? Vamos a empezar por acá. Los átomos se van a atraer entre sí por diferencias de carga eléctrica, obviamente, ¿sí? Es decir, que los núcleos que tienen carga positiva se van a repeler entre sí y los electrones se van a ver atraídos por los núcleos de los elementos. Si esta atracción es igualitaria, es decir, si uno tiene la misma fuerza que el otro, la unión covalente es no polar. ¿Cómo me doy cuenta? Muy sencillo. Si resto la electronegatividad o la diferencia del hidrógeno, 2,1 más 2,1, ¿cuánto me da? Es el mismo elemento, ¿sí? Unido entre consigo mismo, ponele, supónganse. Entonces, 2,1 más 2,1 es 0. Entonces, como la diferencia es 0, la diferencia hace de que la unión sea no polar. Y esto es muy pragmático. Perdón, Sí, ¿siempre lo resto? siempre lo resto. Siempre, Sí. siempre. Porque es diferencia de Profe, entonces electronegatividad. la covalente no polar sería cuando la diferencia de electronegatividad entre los átomos, entre los elementos, da 0. Es 0. Es 0 o de 0 a 0,4. Eso es lo que dice la bibliografía. Y con esto hay que tener cuidado. ¿Está? Porque acá también talla mucho la geometría molecular. Igual, a ver, si la diferencia es 0, la unión es no polar. No tengo duda de eso. Por ejemplo, el oxígeno es un gas que nosotros utilizamos ¿para qué?
Respiramos oxígeno de la atmósfera, ¿no? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Para qué nos sirve el oxígeno a nosotros? Porque el nitrógeno también está en la atmósfera y sin embargo no nos sirve para nada. No lo utilizamos. Porque al respirar el oxígeno se intercambia con el dióxido de carbono que exhalamos en los alvéolos pulmonares y va transportado hacia los tejidos por la hemoglobina. No sé si han visto algo de esto en biología, en la secundaria, ¿no? ¿Para qué nos sirve el oxígeno? ¿Para qué captamos oxígeno de la atmósfera? Y es indispensable. Sin oxígeno no podemos vivir. En anoxia no podemos vivir, nos morimos. ¿Qué les parece? ¿Por qué un tejido necesita oxígeno? Sí o sí. Si hay falta de oxígeno en un tejido, ¿no han visto las películas cuando, por ejemplo, esos exploradores que han ido al Everest, qué sé yo, se les congela una parte, un miembro, el pie, por ejemplo, un dedo del pie, se necrotiza y se muere, porque no llegó oxígeno al tejido, por la baja temperatura. El oxígeno es indispensable para la vida porque nosotros hacemos respiración celular. Es decir, oxidamos los nutrientes hasta que el oxígeno es el último aceptor de electrones. Y el oxígeno difunde libremente en las membranas. ¿Por qué difunde? Porque es no polar. Eso lo tiene que ver en transporte de membrana. El oxígeno, el dióxido de carbono son no polares. Y el dióxido de carbono, si yo hago la diferencia entre carbono y oxígeno, ¿cuánto me da? Háganla, a ver, por favor. Hagan oxígeno menos carbono, porque el oxígeno es mayor que el carbono, como electronegativo, ¿no? ¿Cuánto les da? A ver, háganla, por favor. Busquen el 1, carbono y busquen el oxígeno. ¿Cuánto les da? 1, 1. Y sin embargo, es mayor a 0,4. Y la molécula de dióxido de carbono es no polar. Después vamos a ver por qué. Porque la geometría de la molécula hace de que no exhiba polaridad. Las cargas están repartidas de tal manera que la unión hace de que esas cargas se anulen en diferentes zonas de la molécula y es no polar. No es polar, ¿no? Bien. Entonces, uniones covalentes no polares. Átomos que comparten equitativamente los electrones. Lo vimos recién. Núcleos de los átomos que comparten el mismo número de protones. ¿Está? El gas hidrógeno, el oxígeno, algunas moléculas que pueden ser no polares, como el dióxido de carbono, etc. Entonces, la diferencia de electronegatividad, cuanto más tiende a cero, más carácter no polar va a tener el compuesto. Y se unen mediante enlace covalente, obviamente. Acá tienen la unión covalente no polar mediante el átomo de oxígeno, con otro átomo que forma la molécula de oxígeno. Entonces, una molécula no es un átomo. El oxígeno está así a nivel molecular. También puede estar como ozono en la estratosfera. Unión covalente polar. ¿Cuándo es polar? Cuando los elementos que intervienen entre sí tienen diferencia de electronegatividad marcada. Pero además de eso, la repartición de los protones en ambos núcleos es totalmente distinta. El caso del agua es un ejemplo claro y pedagógicamente bien ejemplificado. Si voy al oxígeno, el oxígeno tiene 8 protones, porque tiene un Z igual a 8, y tiene 6 electrones en su capa de valencia. En cambio, el hidrógeno tiene un solo electrón y un solo protón. Esto hace de que, como la fuerza de electronegatividad sea mayor la del oxígeno, el electrón del hidrógeno se vea parcialmente desplazado y mayormente pase más tiempo en el orbital del oxígeno que en el propio orbital del hidrógeno, este electrón que es del oxígeno. Con lo cual se ve desprovisto de carga eléctrica negativa y va a generar una densidad, ojo, densidad, no carga, densidad de carga positiva en este lado de la molécula. Al otro hidrógeno le pasa lo mismo. Es decir, que voy a tener 2 densidades de carga positiva. En el caso del oxígeno, como tiene 2 orbitales desapareados, 2 orbitales p, ustedes recuerden que el oxígeno tiene orbitales p, porque se va a ubicar. Fíjense la configuración electrónica del oxígeno, por favor. 1s2, 2s2, 2p4. ¿Está claro?
Es decir, que tiene 6 electrones en su última capa y 2 orbitales p con 2 electrones. Esto hace de que el oxígeno tenga 2 orbitales con carga negativa y al no estar enlazado, o sea, par electrónicos no enlazantes, hace de que genere 2 zonas de carga y de densidad de carga negativa. Si una molécula tiene una densidad general de carga negativa y otra de carga positiva, es decir, que hay una diferencia de potencial eléctrico entre un lado de la molécula y el otro, se va a transformar en un perfecto dipolo. Es decir, que la molécula de agua es una molécula dipolar o bipolar, que exhibe polaridad de carga. Y este es el ejemplo de una molécula esencial en la naturaleza y que la forma de la molécula y la polaridad de carga hace de que presente todas las propiedades como capilaridad, como tensión superficial, actor, calor específico, etc. ¿Está? Entonces, esta molécula es... Profe, Sí, y mil disculpas que te interrumpa, pero me tengo que ir a trabajar ahora. ¿Me podría quedar presente en la clase? sí. El tema que después voy a tomar un... Por hoy no va a pasar nada, porque voy a tomar un parcialito, ya lo tomé en la otra comisión. Esto va a ser tema de todas las clases, ¿sí? Tal vez, Sí. bueno, después veamos, capaz que lo tome antes de terminar la clase para la clase posterior, ¿sí? Pero bueno, sería... ¿Qué? Sí, por hoy te queda el presente, pero bueno, fíjate en las próximas clases de avisarme antes para que el parcialito lo tome tal vez en la mitad de la clase antes de que te vayas, ¿sí? O sea, claro, tenés un parcial ahora cuando termina esta clase. Se va a este tomar Zoom. todas las clases se va a tomar un parcialito del tema anterior, de la clase anterior. Bueno, no sabe. La próxima vez, si vos ahora ya me cambia el horario de la U. Por eso la de hoy no cuenta en la nota general de la asignatura, pero a partir de la clase que viene ya sí, ¿está? Perfecto. ¿Está claro? Bueno, Perfecto. nos vemos Sí, en la clase que viene. Después sí, fíjate gracias el por eso. video. No, fíjate después el video Sí, lo que queda el lo que es. Y van a quedar 4 o 5 filminas más, ¿sí? quedan videos de la clase, ¿no? Profe, ¿el Sí. parcial lo tomás por cada alumno? O sea, ¿preguntás vos o es para todos? No, es un... Ahora lo van a ver, es un parcialito en plataforma, ¿sí? Así se van acostumbrando también a esta forma de evaluación. Profe, perdón, ¿me puedes repetir la definición de unión covalente polar? La unión covalente polar se da cuando elementos que tienen diferencia de electronegatividad, es decir, diferencia en los núcleos atómicos en relación a la carga positiva, tienen esta diferencia de atracción por los electrones hacia sus núcleos. Eso hace que esta repartición, que no es igualitaria, genere zonas de distinta carga en la molécula, que es una densidad de carga, no es una carga neta, ¿de acuerdo? Entonces, Perfecto. uniones covalentes polares, acá lo tenés. Número de protones en el núcleo de átomos participantes no es el mismo, lo que acabo de decir. Los electrones permanecen más tiempo cerca del núcleo que posee más protones, lo mismo que dije recién. Y el agua está formada por un dipolo, por los electrones están más unidos al núcleo del oxígeno que al del propio hidrógeno. ¿Está? Lo mismo que acabo de decir recién. Enlace dativo coordinado. En esto hay que ser un poquito meticuloso cuando da estos conceptos, porque estos conceptos en el tiempo han cambiado. Cuando los elementos ya tienen completo su última capa electrónica y tienen electrones no enlazantes, pueden compartir estos electrones con otros átomos, ¿sí? Es decir, es como que si el elemento ya tiene completo el octeto y hay electrones que no ha compartido con otro, los puede compartir con otro elemento y hacer enlaces posteriores, que se denominan dativos de dar o coordinados, ¿sí? Que se coordina con el otro elemento para poder cederlo, que no se ceden, se comparten. ¿Tá? Ahora, en este caso, por ejemplo, tienen un ejemplo como la molécula del ácido sulfúrico, en donde el azufre, si ustedes se fijan, ya tiene 2, 4, 6, 8 electrones. Ya tienen completo el octeto. Pero puede compartir 2 electrones con este oxígeno y 2 con este otro. En realidad,
la definición del enlace dativo coordenado, que se puede escribir con una flechita diciendo que este átomo ya tiene 8 electrones y estos dos los comparte con este oxígeno y con este oxígeno. La definición moderna es que expande octeto. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se acuerdan lo que vimos en la clase pasada en la filmina de energía, el azufre está en el tercer nivel o tercer periodo, con lo cual ya tiene orbitales D, vacíos, pero los tiene, ¿está? Como esos orbitales D pueden de alguna manera acoplar electrones, el azufre puede hacer estas uniones dativas o coordinadas, donde se expande el octeto. Esto está dado generalmente en elementos que ya tienen su octeto completo y lo pueden de alguna manera combinar con otros elementos. ¿Está claro? Pero solamente esto lo van a ver con el azufre, con el fósforo, con el cloro, con el yodo, por ejemplo. ¿Está? No con otros elementos. Para la materia de ustedes, para esta asignatura. Van a ser ejemplos muy puntuales. Solamente eso. Disculpa, no escuché la primera parte cuando dijiste que los elementos, ¿qué pasa con los elementos? Los elementos que ya tienen completo el octeto. Y Ah. pueden bien estos pares que no están enlazados, porque este enlaza este y este nada más, y ya completa octeto, tiene 6 y 2, 8. Y estos Ok. pares son no enlazantes, con los cuales estos pares no enlazantes, que no están enlazados con nada, los puede enlazar a este oxígeno y a este oxígeno. Así se forma, en realidad, primero el dióxido de azufre y después el trióxido de azufre, y en agua se forma el ácido sulfúrico y el sulfuroso. ¿Está? Acá tienen Ok. moléculas como la molécula de agua, aminoácidos como la arginina, la glucosa y el ATP. Moléculas que tienen enlaces covalentes entre sí. Enlaces intermoleculares. El enlace más tradicional que vamos a ver es el enlace puente de hidrógeno, que se da cuando un hidrógeno que se encuentra en una molécula que ya tiene polaridad se puede unir a otro elemento por un enlace que no es covalente, sino que es de enlace de hidrógeno, es decir, es entre el hidrógeno y otro elemento, que se da, por ejemplo, clásicamente en la molécula de agua. O entre moléculas de agua y otro elemento, como por ejemplo el amoníaco. También se da clásicamente en los ácidos nucleicos, en interacción entre las bases nitrogenadas, entre adenina y timina, dos enlaces puente de hidrógeno, y entre cisteína y guanina y cistina, entre tres enlaces puente de hidrógeno. Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Acá lo tienen, la molécula de amoníaco o un aminoácido que puede unir el enlace de hidrógeno con un oxígeno. Así son solubles en agua la mayoría de los aminoácidos que son no polares, que son polares. La molécula de agua, por ejemplo, o un grupo de hidroxilo, etc. Siempre que haya un hidrógeno y un elemento con un par electrónico no enlazado. Y enlaces débiles, que pueden ser interacciones que forman enlaces no polares, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de London, enlace dipolo-dipolo, enlace dipolo inducido, etc. Estos enlaces que son particulares de moléculas que exhiban o que puedan formar en algún momento carga eléctrica. Interacciones hidrofóbicas o fuerzas de London entre moléculas que son totalmente apolares, muy importantes para la vida orgánica. Colesterol, por ejemplo, el benceno y el decano, que los vamos a ver, estos dos, al fin de la asignatura en la parte de química orgánica. Acá tienen lo que les decía recién, la capacidad relativa, por eso es relativa, ojo con esto, igual mayor a 2, unión iónica, menor a 2, covalente, de 0 y 0,4, unión covalente no polar. Pero esto tómelo a rajatabla. Esto le queda de ver, está en la filmina ya que voy a subir a la plataforma. Calcio, oxígeno, hidrógeno, carbono, ¿qué tipo de unión se establece entre cada uno de ellos? Esto les queda como deber para casa. Bien, les voy a mostrar, antes de que hagan este famoso parcialito, ven que lo voy a abrir. Bien. ¿Alcanzan a ver lo que dice FET en el fondo? ¿La página?
Simulaciones gratuitas en línea, físico-química. ¿Las ven? Sí. Bien. Si Sí. ustedes hacen clic acá, díganme si siguen viendo lo que estoy haciendo. Porque a veces ¿se ve que ahora apareció un chico acá? ¿Un nene? Sí. Bien. Si van a simulaciones y van a química, por ejemplo, van a encontrar distintas simulaciones. Esto es gratuito, no tiene propagandas. Y con esto pueden interactuar ustedes. Yo se los recomiendo a fines de estudio, además de la bibliografía. Por ejemplo, construir una molécula. ¿Me ven todo lo que estoy haciendo? Construye una Sí. molécula, ¿lo ven? Bueno, hago doble clic acá. Y me va a abrir un simulador. Hacen doble clic. Aparece FET, Interactive Simulation. Y se va a cargar. ¿Lo ven? Una molécula, por ejemplo. ¿Está? Y acá tengo distintas moléculas para armar. Bueno, voy a armar la de agua. Entonces pongo el oxígeno, le acoplo un hidrógeno y le acoplo un hidrógeno. Y ya arriba ven que me pone agua y me lo señala con una flecha acá. Si voy a 3D, me muestra la molécula de agua. La puedo mover en el espacio, la puedo mover yo. O voy al movimiento con enlaces. ¿Lo ven? Qué buena onda. En la animación, lo cierro. ¿Está? Empiezo de vuelta. Molécula de hidrógeno, la que vieron ustedes ahí. Un hidrógeno, dos hidrógenos. Y ya me lo muestran en 3D. ¿Está? ¿Cómo está unida? Vamos a la molécula de oxígeno. Esto lo saco. Oxígeno. Y tengo que seguir, tengo que buscar, ¿no? Pues no tengo otra. ¿Ven? Y ahí tengo la molécula de oxígeno. Y él me la está diciendo. ¿No? Molécula de dióxido de carbono. Pero no tengo carbono acá. Voy buscando en el tachito. Carbono, oxígeno. Acá tengo el monóxido de carbono, ¿lo ven? Que es el gas que se da por la combustión incompleta. Que fíjese que esta unión es rara, no la van a ver ustedes en la asignatura porque acá sí hay unión dativa. El carbono comparte más electrones con el oxígeno y le completa el orbital. En el tachito van a estar todos los elementos. Van a estar los elementos. Todos no, van a estar los que tienen simulador. Sí, Yo acá claro, le sí. pongo ahora el dióxido de carbono. ¿Ven? Y no me lo une. ¿Ven? Ahí está el dióxido. Fíjense que yo mientras no le puse la unión tal cual era, miren, lo pongo así. ¿Sí? Y acá me lo puso. Voy a 3D y miren cómo me lo muestra. ¿Sí? Y acá me está diciendo que es el dióxido. Si le quiero poner un nitrógeno, y no hay nada. No se une. ¿Está claro? Jueguen con esto. Acá tienen múltiples moléculas, ¿sí? Y acá tienen sala de exploración. Acá pueden construir ustedes. Por ejemplo, yo puedo hacer carbono. A ver, vamos a ponerle un hidrógeno, dos hidrógenos. Otro hidrógeno. Otro carbono. Otro hidrógeno. Otro hidrógeno. Profe, Sí, sí. ¿ese es el parcialito? No, no, no. Esto te estoy mostrando para que juegues vos. ¿Ve que me muestra el etano? Y me lo pone en 3D. Con esto pueden jugar lo que se les ocurra. ¿Sí? ¿Podés subir después el link? Sí, después les pongo el link en la página. Igual si buscan FET, ya está. P-H-E-T. Pero después les pongo el link. El link de la página para que abran todo. Voy para atrás. ¿Sí? Tienen, pero de lo que se les ocurra para hacer. ¿Sí? Por ejemplo, ayer estuvimos viendo una que era formas de una molécula, por ejemplo. ¿Tá? Entonces voy a formas de la molécula, hago doble clic. Van a ver que me abre acá la simulación. ¿Se ve todo lo que estoy haciendo? Sí, ¿no? Y acá tengo un modelo, por ejemplo. Geometría de la molécula, le pongo, esta es lineal. Pero ahora le pongo un doble enlace. Y ya me dice que es trigonal plana.
y me muestra los ángulos. Remuevo todo y acá puedo empezar. Pongo una, pongo dos. Trigonal plana. Le pongo otro más. Ya es tetraédrica. ¿Está claro? Y después tienen algunas que ya, por ejemplo, acá me aparece una lista de ciertas moléculas. Metano, por ejemplo. Me muestra los ángulos y me dice la geometría de la molécula. Tetraédrica. Porque esto va a depender de los electrones que se encuentran en el enlace. El pentacloruro de fósforo. Y ya me dice el enlace y la forma de la molécula. Vamos a trabajar con moléculas simples. Lineal, por ejemplo. Pero para que vayan viendo algo. No te escucho. Con estos dos, con estas clases se hace el seminario 1, ¿verdad? Sí, sí, Ok. sí, sí. Bien. ¿Quedó claro esto entonces? ¿Cómo trabajar con esto? Después, esperen que les voy a mostrar también otra cosa. Vamos acá. A ver, quiero ir. Espera. Primero tengo que cambiar. Ahí está, ahora sí. Tantas cosas abiertas. Ahí está. ¿Se ve la página de la materia? Sí. Acá en bibliografía, ¿lo ven acá? Ya tienen los libros. ¿Está? Entonces, haciendo... Bueno, anda esto. Bueno, no sé qué pasó. Bueno, después lo veo. No sé qué pasó. Voy a tener que estar... Después se los linkeo. Tiene que haber un link y no están dando. Bueno, no importa. Pero estos después van a tener los libros para poder descargar. ¿Está? Igual aparecen re fáciles en internet. Sí. Los buscas y salen al toque. Sí, sí. Este sale, ponen química la acción central y ya sale el PDF para descargarlo. ¿Está? Pero después les pongo los links abajo para que los tengan. Bien. Ayer en la clase, Sí. el profe Alan, creo, había dicho de unas preguntas que iba a subir para que servía para el final, que eran muchas preguntas para todo digamos, responderlo durante todo el año. Y sí, sí, bueno. Todavía eso No, todavía no no está. se Esto sube, ya ¿no? después se les va a avisar y lo van a tener. ¿Sí? Van a ver que esto, yo ahora lo estoy viendo, ustedes ahora no sé si lo ven, pero cada uno de los links ya están puestos. ¿Sí? Los vamos actualizando cada año y vamos cambiando cosas. ¿Sí? Todos los años vamos reformulando la materia, obviamente. Y a medida que se van a ir cargando los links, se los va a ir, se les va a ir avisando. Bien. Espere que me pasé de... Voy a tener que cambiar el horario de esto. Editar ajustes. Temporalización. ¿Lo podemos hacer en el transcurso del día esto o ya no No, tiene no, que ser? ahora, esto lo tienen que hacer ahora. Porque aparte así me queda como asistencia. No se preocupen por la nota de esto, hoy, ¿sí? A partir ya de las clases sucesivas, sí. Porque esto va a ser... El año pasado hicimos con los demás docentes, ¿no? Yo como titular y los demás docentes ayudándome con esto, que bueno, siempre es objetivo tener otra visión, ¿no? Esto de ver qué tipo de, digamos, de asignaciones se puede hacer como, digamos, de más etapas para que ustedes puedan aprobar la asignatura y después retirar el final. Entonces, este tipo de insignias que se ponen y cuestiones que se van poniendo van dando que ustedes puedan mejorar el rendimiento académico y que puedan llegar a fin de cursada con un buen rendimiento y con la aprobación de la asignatura y después del final, que es lo que nos importa a nosotros. Porque después esa materia les sirve de base para otras materias del ciclo superior. El año que viene me van a tener a mí en microbiología, por ejemplo, en materia de segundo año. Bueno, ahí 35 ya pueden acceder, hagan clic, ¿sí? Como hice yo acá. Lo tienen el mismo link de acceso a clases, siempre van a tener ahí los parcialitos. Van a ir apareciendo ahí en forma creciente.
y les dice, intente resolver el cuestionario ahora. Vamos. A trabajar. Profe, ¿en cuál pestaña sería? En la misma pestaña del Cuando- link de acceso a clases. Ahí te tiene que aparecer. Ah, ya. Ahí lo gracias. tenés, abajo. Estructura atómica y tabla Después, periódica. Profe, no está. esto, Si pones F5 tiene que aparecer. Con F5 te refresca la pantalla y tiene que aparecer. Porque está disponible ya. Profe, a mí no me aparece. A ver ahí. A mí tampoco. Fíjense ahora. Pongan F5 ahora. Ahí tiene que aparecer porque yo lo estoy viendo. Ahí sí, ahí sí. Sí, ya apareció. Bueno, entren, vamos, y resuelvan. Así se van acostumbrando también a esta modalidad de resolución. Es bueno eso. y aparte de hacer el parcialito, que eso queda como Como una asistencia. nota. A mí me queda como asistencia y como nota, las dos Ok. cosas. ¿Se entiende? Las dos cosas. ¿Y influye en algo de o sea, Obviamente, por lo acabo de ejemplo, si decir no se recién. Sí, aprueba, obvio. pero de qué forma? Y en realidad enfermen más positivamente que negativamente. Más Ok. para ustedes, ¿Y chicos. cuánto tenés que aprobar? ¿Con 6 o 4? ¿O con el No, se prueba con 60%? 6, siempre con 6, siempre con el 60%, siempre. Profe, ¿puede haber más de una opción? Fíjense si lo dice. Tiene que decir más de una opción. Ah, listo, genial. Arriba tiene que decir una o más. Hay uno que tiene más de Profe, no una. lo encuentro. Fíjate en el link de Tipo, acceso a clases. Donde sí, entraste entro para en la el link. clase. F5 pone ahí. Abajo del link te tiene que aparecer. De dónde entraste. Estructura atómica y tabla periódica. ¿Eso? Exactamente ahí. Que dice comisión 1 y 4. Ahí está, ahí está. Genial. Falta entrar gente, ¿eh? Porque son 32 participantes y hay 24 intentos. A ver ahora. 29. Háganlo, chicos, no se hagan problema por esto. Hoy háganlo con libertad y bueno, ya después les queda para ver siempre las clases antes de esta clase. ¿De acuerdo?
Ponemos enviar todo y terminar. Sí. Listo. Profe, después la Sí. nota, ¿cómo afecta a la nota general, En digamos, este de no, todo el año? en este no, pero después en sí, ya les Pero, dije, afecta positivamente, no negativamente. ¿Tá? Es decir, después vemos, yo tengo que hablar con los demás integrantes de la cátedra, pero bueno, esto van a ser puntajes que obviamente van a sumar, ¿sí? Cuantos más parcialitos aprueben, puede ser que, por ejemplo, se les asigne algún punto más en el parcial, ¿sí? En el sentido de que si están en el borderline de aprobar o no aprobar, pero con esto va todo bien y el parcial está como para aprobarlo, se los puede aprobar. ¿Se entiende eso? Además va a ser una ventaja para ustedes porque al llevar la teoría al día, van a llevar la práctica al día. Aparte, fíjense que son preguntas de contexto, o sea, no es que se está hilando muy fino. Pero esto los va a forzar a ver la clase todas las semanas. Además de participar de la clase, aprovechar el recurso, que queda la clase grabada en plataforma. Y que la puedan rever en el momento que están tranquilos, y que se ponen a estudiar con el seminario al lado, y con esto les va a servir obviamente para eso. Esto se me ocurrió a mí porque habían decidido en forma conjunta en el ingreso de poner estructura atómica y tal de la periódica, que me pareció bárbaro, pero no sacarlo de la asignatura. Eso en la asignatura tiene que estar y por eso hicimos la revisión esta semana. A mí no me parecía sacarlo del contexto de la asignatura porque es el cimiento, es la base. Si no tenemos eso, después para arriba no se puede construir. ¿Está? Entonces dije, bueno, vamos a empezar a hacer esto a ver qué ventaja nos puede dar este año. Fíjense que para mí es generar todas las semanas un conjunto de preguntas distinto para los dos grupos de comisiones, y que bueno,
y después aunar todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué resultado nos da. Bueno, sé que creo que ya están, faltan 2 o 3 nada más. Como yo estoy viendo, fíjense que con F5 yo cada vez que presiono F5 me refresca la pantalla y me da los que están rindiendo o los que todavía no terminaron, porque entraron más tarde. Recuerden que siempre tiene un tiempo esto, y el tiempo lo tienen abajo en un reloj ustedes, donde les va diciendo el tiempo que les queda, una cuenta regresiva tienen ahí. Esto como el colegio cuando le decía sacar una hoja, es lo mismo, el malo soy yo siempre. No más. Profe, solo eran 4 preguntas, ¿no? Sí, nada más. Va a ser Ok, siempre lo ok, mismo, porque... capaz que son 2 preguntas. yo dije por ahí me pasé tiempo y se desapareció, dije, uy, ¿qué hice? No, no, Bueno, está no, bien. no. ¿Y ¿Ya se manda automáticamente? Se envía automáticamente. Aunque ustedes no lo envíen, se envía automáticamente. Ok, gracias. Falta uno solo. Fantino, ¿terminaste vos? No. No sé si me escuchás. Sí, profe, sí. Pero no me parece. A ver ahí. Ahora sí. Bien. ¿Se ve lo que está en el fondo, las notas, todo? No importa las notas. Por hoy no importa. Bueno, vamos a ver. Radio atómico dentro de un grupo de la tabla periódica aumenta de abajo hacia arriba. Es falso. De abajo hacia arriba disminuye. ¿Todos los metales son elementos representativos? No, es falso. Solamente los metales del grupo 1 y 2. Y los metales pobres y metaloides, pero ya no son metales puros. Los elementos de transición no son representativos. El catión sodio es más grande que el átomo de sodio. Falso, es más chico. El potencial de ionización dentro de un grupo de la tabla periódica aumenta de arriba hacia abajo. Es falso. De arriba hacia abajo disminuye. A los elementos del grupo 1 es posible arrancarles más fácilmente un electrón. Es verdadero. El catión magnesio es menor que el átomo de magnesio. Es verdadero. Los gases diatómicos en su forma elemental tienen 8 electrones en el último nivel. Es falso. Los halógenos son elementos pertenecientes al grupo 17. Verdadero. La configuración electrónica de los metales termina en P5. También es verdadero. Falso, perdón. Vamos abajo. Con respecto al calcio, que tiene un A de 40 y un Z de 20. El número de protones es 20, no es 40. En sus orbitales contiene 20 electrones, está bien, porque el Z es 20. A es igual a 20, es falso, porque A es igual a 40. Tiene 20 neutrones, es verdadero, 40 menos 20, 20. Su número másico es 20, es falso. Entonces las dos que iban eran este. Este tenía más de una opción y valía 50% cada uno. En los átomos, ¿los electrones tienen carga positiva? No, está bien. ¿Los electrones se encuentran en orbitales equidistantes al núcleo? No, en órbitas no en orbitales. Y no están equidistantes, justamente están en capas. Los electrones se ubican en orbitales o niveles de energía, es verdadero, que son los períodos. Los metales de transición interna pertenecen al mismo grupo 3, periodos 6 y 7, es verdadero. Y los metales alcalinos pertenecen al periodo 1, es falso. Al grupo 1, no al periodo 1. ¿Está? ¿Quedó claro? Así van a ser todos. Entonces yo les recomiendo, por favor, que clase a clase ya vengan con la teoría de la clase. O sea, no les voy a tomar un tema nuevo. ¿Se entiende esto? Esto ya lo vieron en la clase pasada. Entonces lo que ya se dio como, como que ya lo tienen que tener. Fíjense que no estoy tomando cosas muy raras. Hay muchas cosas que estaban en la tabla, podían tomar la tabla y fijarse, ya está. El radio, por ejemplo, miraban el radio de uno, el radio del otro y se decían, miraban para dónde crece y para dónde disminuye. ¿Está? ¿Quedó claro? ¿Sí? Ojo, clase que viene, en el parcialito,
como va a ser en todas las asignaturas que los van a evaluar de esta manera, por eso yo quiero empezar con esto para que ya empiecen a ver cómo se evalúa en plataforma, tienen que tener audio y video disponibles durante el parcialito. ¿Queda claro esto? Es como un escrito. Entonces, y no pueden usar auriculares mientras están rindiendo. Mientras están rindiendo. ¿Se entendió? Cuentas claras conservan la amistad, ¿sí? Y el que avisa no traiciona. Entonces, ya sabemos las reglas del juego, sabemos con qué tiene que contar para las clases venideras. Es importante la asistencia, es importante que rindan estos parcialitos, es importante que vayan siguiendo la materia día a día. ¿Quedó claro? Después les pongo los dos links, el de FET y el de los dos, en la misma página donde dice bibliografía, ahí voy a poner todo, o me fijo donde poner la parte de simulación. Y ahí van a tener todo para poder después trabajar. ¿Estamos? ¿Quedó? Bueno, La asistencia no clase, se ¿no, fue. profe? Va a quedar grabada ahí en La clase cuando la suba a YouTube, después la linkeo. Sí, las dos, Sí. la de ayer y la de hoy. ¿Sí? Vean las dos, háganme caso, vean las dos. A pesar de que es lo mismo, no importa. Miren las dos. Porque a veces menciono un ejemplo distinto, no doy siempre lo mismo, no es una grabación esto. ¿Está? ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Por este Profe, canal. yo tengo una consulta. Sí. La nota, bueno, si es positiva, asume el parcial, o no se sabe, y la negativa, si es negativa,